Hola, hola, buenos días. Somos el podcast Conversaciones desde el Antropoceno y hoy estamos en nuestro 11º episodio, grabando un día 1 de noviembre. Bueno, soy Daniel Aravena por acá y estoy con nuestro miembro permanente, Pablo Rodríguez. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Daniel, ¿todo bien por acá? ¿Y tú cómo estás? No, bien, bien. Hoy estamos grabando 1 de noviembre, día de Todos los Santos, día feriado. Y, y bueno. No, quería partir primero saludando y agradeciendo a nuestro auspiciador, que siempre lo dejo al final y la gente no escucha eso, pero Café Monguén. Ya vayan a búsquenlo en Instagram, Café Monguén, entregan café orgánico en grano, le entrega la experiencia completa. Si usted no tiene moledor, le dan un moledor, le dan una cafetera francesa para que usted disfrute la experiencia completa de triturar, moler y luego preparar su café. Libera un aroma increíble. Y también agradecer a la gente que nos ve, por supuesto, ¿cierto? A la gente que nos ve, a nuestros suscriptores. Si conocen a alguien que le pueda interesar esto, compártalo, que se suscriba. Y nosotros estaríamos muy, muy agradecidos porque eso igual nos ayudaría a hacer con más ánimo el podcast, hacer con más incentivo. Bien, como les decía, estamos grabando 1 de noviembre en la mañana y hoy es el día de Todos los Santos, ¿cierto? Hoy es el día de Todos los Santos, que es un día feriado en Chile y estuve informando un poquito y en muchos países donde la religión católica en algún momento predominó y ese feriado quedó de ahí en adelante. Entonces casi todos los países latinos, los países, España parece igual, donde la Iglesia Católica tiene y ha tenido mucha influencia, hoy es feriado. Eh, y el día de ayer, eh, 31 de octubre, fue feriado por el Día de la Iglesia Protestante. Eh, Estuve informándome que este es el único feriado bueno, es un feriado que se celebra acá en Chile nomás, al parecer, como Día de la Iglesia Protestante. Así que para informarnos más de ello, estamos con David Rodríguez, nuestro invitado, profesor de Historia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y también licenciado en Teología. ¿Cómo estás, David? Muchas gracias por asistir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Daniel? Para mí un gusto que me hayan invitado este día, sobre todo que fue un día feriado para los profesores, entonces tenemos la libertad de poder hacer actividades extracurricular y fuera del trabajo. Así que yo honrado de poder compartir esta conversación con ustedes, sobre todo recordando, ¿cierto? Esto es lo que tú mismo dices, que es un día súper importante para la iglesia evangélica y protestantes en Chile. Así que feliz. No, gracias a ti, David, por aceptar la invitación. Y bueno, y contarnos de qué se trataría como primero el feriado, ¿por qué feriado hoy día? O sea, fue feriado ayer 31 de octubre de la Iglesia Protestante. Claro. Sí, es verdad lo que dices de que Chile es el único país en el mundo donde es feriado y el día reconocido de la Iglesia Evangélica y Protestante en el país. Sin embargo, no es el único país que lo celebra, digamos. En América Latina hay otros países que lo celebran. Tengo entendido que Guatemala está en un proyecto de ley, trabajando en un proyecto de ley como para hacer feriado lo mismo que Chile. De esto nos remontamos hace más de 500 años, el 31 de octubre de 1517. Eh, por eso, digamos, la fecha emblemática del 31 de octubre, porque ese día, hace más de 500 años, legendariamente, en realidad, se cree que Martín Lutero, que era un monje agustiniano alemán de la provincia de Wittenberg, al norte de Alemania, habría colgado, pegado, clavado algo así como 95 tesis en contra de la Iglesia Católica, en particular en contra de una de las prácticas de la Iglesia Católica que se llaman indulgencias, la habría clavado en el palacio de la ciudad, en el palacio de Wittenberg. Digo legendariamente porque seguramente no fue así, seguramente fue los primeros días de octubre y hacia el 31 de octubre habría estado muy masificado ya eh, ese documento. eh, y este hito, en el fondo, daría inicio a una serie de eventos algunos podrían llamar catastrófico inclusive,
que llevarían a Martín Lutero a ser excomulgado de la iglesia en 1521 y a formar, por propia intención y voluntad de Martín Lutero, una iglesia aparte, una iglesia o un movimiento en un primer momento, de luego una iglesia, que va a llamarse la Iglesia Luterana. Y este hecho es recordado, digamos, y sumamente importante porque va a dar inicio a la escisión, en la división en la Iglesia Católica, que va a generar las otras cientos, miles, quizás cientos de miles o decenas de miles de iglesias protestantes y evangélicas, que hasta el día de Claro. hoy están en nuestra historia, digamos. Sí, y por lo que alcancé a averiguar un poco, o sea, por lo que tú cuentas, David, cuando él colgó los 95 tesis, dicen que la colgó en una iglesia que igual se llamaba como Iglesia de Todos los Santos. No sé si Sí, eso es tan así. todo ese manto de hechos puede ser más legendario que real, ¿sí? Recuerden un poco que Ah, la idea de la época, estamos hablando de fines de la época medieval, ¿cierto? La idea de la academia, de la universidad, era levantar polémicas. De hecho, se decía así como tal cual, era como polemizar. Y eso no tiene que ver con la farándula, como hoy día conocemos, ¿cierto? La polémica, sino que más bien con entrar en conflicto académico teórico, ¿cierto? Entre universidades. De hecho, habían estas especies como de batalla de gallo de la Edad Media, en donde se juntaban dos universidades con sus máximos expositores, ¿cierto? A polemizar. Se decía que en el fondo era un debate académico. Entonces Martín Lutero pega esto, digamos, o hace estas 95 tesis con la intención de polemizar, pero ahora no polemizar contra la Universidad de Eck o la Universidad, qué sé yo, de Berlín, sino que polemizar contra la curia, contra el Papa. Porque, un poco de contexto, ¿cierto? La indulgencia es algo así como un documento legal que ofrecía la curia para expender la salvación a las personas, ¿ya? La salvación puede ser una persona viva o una persona muerta. Ese expendio de ese documento tenía un valor monetario. Entonces la curia para masificar esta práctica, en el fondo lo estaba haciendo porque estaba construyendo varias basílicas y estaba construyendo el patrimonio de la curia. En el Vaticano no existe en este momento, todavía no está como claro con la idea de Vaticano. Y lo hace a través de prebendas, es decir, por ejemplo, Daniel va a ser el que va a adueñarse de la prebenda de todo el norte de Alemania, ¿sí? Y él va a administrar la indulgencia con sus debidos predicadores en cada ciudad, ¿cierto? Para recolectar este patrimonio que necesitaba la curia. Entonces, era ante como esta que yo, práctica, yo me hacía, en términos como actuales, económicos, de una franquicia, una especie de sí, franquicia. Ah, exactamente. claro, o sea, igual había un tema, eso no lo sabía, o sea, igual, pero siempre suele estar muy relacionado. Hay un tema económico por medio. Porque siempre Sí, las sí, grandes reformas es cuando hay billete de por medio. sí. O sea, el Sí, objetivo era construir edificios. Esa era la... claro. Sí, algunos dirán que Y, son otro ejercicio, igual enriquecimiento indebido. En esta época el Papa es el gran emperador, digamos, de de toda Europa. Europa. Claro, está Carlos V, obviamente, que es el emperador que era parte, ¿cierto?, del dominio americano. En ese entonces, en 1517, recién estaban entrando las empresas de conquista a América. Y Carlos V, que es hijo de Juana de Castilla, ¿cierto?, y de Fernando de Aragón, es el que va a estar a cargo de todo esto. Sin embargo, el emperador tiene una figura menor, el papa es el gran poderoso de la época. Y bueno, Lutero hace 95 tesis, son 95 postulados en contra de por qué él está en contra de la práctica de la indulgencia. ¿Sí? Eso es. De ahí ese es el hito, y 31 de la octubre. indulgencia era como que yo compraba mi salvación, independiente como fuera como persona. Sí, sí. El argumento Bien. teológico es ese, ¿cierto? O sea, comprar Sí. salvación. Más bien que se aboga, que la iglesia aboga como ente intermediario entre los hombres y Jesús. Ya, Recuerden que la idea teológica es que Jesús, abogado tenemos en Jesús para con el Padre, ¿cierto? claro. Ya, Claro. esta época es que hay un intermediario entre la gente y Jesús, y ese intermediario va a ser la iglesia católica. Eh, Esa es un poco la idea teológica, de fondo. Y la iglesia con esta concepción estaba sacando, bueno, provecho económico para construir más iglesias, Sí. más iglesias.
Mm, Y la crítica ah, de Lutero, David, es hacia el método de la indulgencia o al fondo, digamos, al fondo teológico de la indulgencia. Al fondo teológico, sí. Bueno, Lutero en los 95 tesis describe el método también a través del cual se llegaba a la venta de indulgencia, que es este método de prebenda, en donde se te da un distrito a un cierto financiero, ¿cierto? En el fondo es un movimiento económico gigantesco para dominio y unificación política, ¿cierto? Entonces, ese método también lo describe, pero también va en contra del fondo. Ahora, ¿por qué es tan doloroso esto? Es muy doloroso en términos económicos porque hubo popularidad, y ya no solamente en el mundo académico, sino que hubo popularidad. O sea, esto bajó rápidamente a las masas gracias justamente a un invento que se había creado hace muy poquito, que es la imprenta. Martín Lutero esto lo pega, la agarran seguramente estudiantes de Martín Lutero. Martín Lutero tenía cátedras en la Universidad de Wittenberg. Entonces, sus alumnos lo agarran y lo comienzan a imprimir y se hace masiva la idea de que la indulgencia no sirve, y ese es el fondo teológico, digamos, que no sirve como un elemento de mediación entre las personas y Jesús, y tampoco sirve como elemento salvífico, sino que al justo, dice Lutero, y esta es la gran predicación de Lutero, al justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá, que traducido es a la persona que trabaja en justicia y que vive en justicia, solo la fe lo salva, solo la fe, ¿sí? Entonces ahí está el fondo que rompe, digamos, este ciclo vicioso de la indulgencia para la Iglesia Católica. mira, yo quería comentar dos cosas. Bueno, la primera, que no tiene que ver mucho con el tema, pero es que eh, yo creo que es bastante justo, por decirlo de una manera, que en nuestro país se celebre este feriado. Bueno, yo no soy, voy a aclararle a mi audiencia, no practico ninguna iglesia de momento, no soy ferviente de nadie, de momento. Uno no sabe la vuelta de la vida. Eh, pero claro, yo, donde yo he crecido, que generalmente son sectores como muy populares de Chile, me he movido en comunas muy populares, la, la iglesia, yo siento así como, nunca he hecho una encuesta, un censo de esto, pero deben haber datos, quizás aquí los chiquillos están más informados, que la mayoría al menos de las personas donde yo vivió son evangélicas. O sea, me acuerdo que cuando chico habían estas personas católicas, pero de ahora que han pasado los años, yo siento que la mayoría de los lugares que vivió, la mayoría de las personas se se sienten o se identifican con las iglesias evangélicas y protestantes, que son, para estos efectos, podríamos decir, equivalentes. Eh, Así que me parece bien que haya un feriado que se le reconozca, porque además en la universidad analizamos ciertas situaciones sociológicas eh, so- y, por ejemplo, con el tema de los vicios de las personas, ellos son una de las instituciones si es que no es la institución que más personas ayuda a sacar de estos malos caminos. Así que me parece muy justo que tengan un feriado para reconocer eso y, y además que son la mayoría de la población y hay tantos feriados católicos y ya no hay tantos católicos en Chile. Pero igual, bueno, se agradecen los feriados. Así que bueno, yo no soy de ninguna iglesia y también me tomo todos los feriados, no hay problema. Lo reconozco, así que lo agradecemos. Y ahora, volviendo al tema que estamos hablando, las 95 tesis, Martín Lutero, dentro de esas 95 tesis, ¿solo habló de la indulgencia o hubieron otros conceptos teológicos en los que él también tenía diferencias con lo que la Iglesia Católica practicaba en ese momento? Ya, esa es una muy buena pregunta, porque en realidad el título de las tesis son 95 tesis contra la indulgencia, pero en varios puntos Martín Lutero ataca la autoridad del Papa, no sé si directamente, pero sí deja entrever ese desdén que él mismo le tiene al Papa. Esto puede ser provocado por muchas cosas, pero principalmente porque Martín Lutero, unos años antes de que escribe esta tesis, seguramente, o sea, no seguramente, viaja más bien a Roma y se da cuenta de la dinámica un poco perversa, de la dinámica quizá, o más bien de la declive moral que hay en la curia. Cuando digo curia, me refiero a la institución de la Iglesia Católica, porque en esta época no hay Vaticano, entonces, para que en poco entiendan, curia es en esta época el poder dentro de la Iglesia Católica. Entonces se da cuenta un poco de la perversión, y de hecho, más potente que las 95 tesis contra las indulgencias que escribe en octubre de 1517, en agosto del mismo año,
o sea, meses antes, escribe 97 tesis en contra de la escolástica. La escolástica es, por así decirlo, la forma en que se piensa y en que se escribe la teología medieval, que alcanza su mayor cumbre, digamos, con la Suma Teológica de Tomás de Aquino, ¿cierto? Que es una idea bastante, diríamos, lógica en términos de pensamiento, que es un poco iniciar con esta diatriba, por ejemplo, Dios existe, dice Santo Tomás de Aquino, y da argumentos de por qué no debería existir, y luego rebate esos mismos argumentos, se rebate a sí mismo con argumentos de que sí. O sea, en términos de estructura de pensamiento, estaríamos hablando de la lógica, una lógica muy básica, digamos, aplicada a la fe, ¿cierto? Ahora, por qué estaba en contra de Martín Lutero? O por qué Lutero se mostró en contra de esto? Principalmente porque la fe hay cuestiones que son contradictorias. Eh, de hecho, esta misma idea de que el justo solo por la fe vivirá, y por tanto, esta idea de que solo somos salvos por la fe y no por la práctica de la fe, es un poco contradictorio. O sea, en el fondo lo que estamos diciendo, viene en el fondo, digamos, Martín Lutero, es que no vale ser bueno ni ser mala persona, sino que vale entregar su fe y depositarla en Dios. ¿Sí? Esto, por cierto, es una interpretación bastante libre y bastante cayusa, digamos, ¿sí? Pero bueno, Martín Lutero sí tenía críticas a otras cosas. Comienza siendo a esta forma de pensamiento medieval que se llama escolástica, termina siendo a la práctica de la fe institucional de ese momento, que se llama indulgencia, y termina en 1518 en otro debate justamente contra la Universidad de Eck, termina diciendo de que el anticristo en la tierra es el Papa. Vean un poco el transcurso del pensamiento en menos de un año, 2 años, en el caso de Martín Lutero, se revela contra la forma de hacer teología, se revela contra la forma de hacer práctica eclesial e indulgencia, y se revela en contra de la máxima autoridad de la Iglesia Católica, que es el Papa. Mm, pero en esas tesis, aquí tengo una duda, porque la iglesia, bueno, protestante, evangélica, uno ve que hay ciertas diferencias con la iglesia católica, como por ejemplo la adoración de imagen. Eso no viene de allá, por ejemplo, los católicos tienen muchos santos, figuras, a todos le hacen una estatua y a todos ellos eh, se le- se les adora y los católicos también les piden mandas, favores. Ese es el tipo de fe que tienen y uno ve que en la iglesia evangélica eso no pasa. O sea, lo que más he visto en la iglesia evangélica, en algunas, es que tienen una cruz, así como ya la máxima imagen que le he visto en la actualidad. ¿Eso fue desde ese momento, también se rebatió eso o eso nada que ver y apareció muchos años después esa diferencia? Sí, claro, Martín Lutero va a tener un desarrollo ideológico potente. En esta época, Martín Lutero es católico y en 1521 recién lo descomulga, entonces sigue siendo católico, a pesar de que lo echan de la Ah, iglesia claro. y es declarado como infiel y hereje, él sigue siendo católico. Sin embargo, va a escribir en 1929, después en el 35, después en el 45, algo que se va a llamar catecismo. Un catecismo es una forma como un librito donde te enseña al fiel, a la feligrés, digamos, a vivir su vida, ¿sí? Y paulatinamente Martín Lutero va a encontrar o va a considerar de que eh, se llama la iconodulía, o sea, esta idea como de adoración, o más bien que el icono, que la figura, que la imagen, que la santito me ayuda a aprender la fe, va a considerar de que eso no está bien. Y se va a formar un epicentro, digamos, ideológico en el mundo evangélico iconoclasta, es decir, destructor de la imagen, ¿cierto? Eh, yo soy de fe bautista, soy parte del equipo pastoral de la Iglesia Bautista de Coronel, y los bautistas nos consideramos iconoclastas, porque no tenemos imágenes. Esto para bien y para mal, digamos. Para bien porque la imagen no es un mediador de nada, y por tanto no hay una devoción ni nada con la imagen. Y para mal porque somos personas, digamos, y los seres humanos nos relacionamos con las imágenes para bien y para mal, digamos. Eh, y yo creo que a pesar de que yo diría, creo que es algo central en la fe evangélica, ser iconoclasta, o sea, rechazar un poco la imagen, no creo que sea un aspecto central de la reforma.
La reforma apunta a otras cosas. Por ejemplo, desde ya, la popularización y la democratización del texto bíblico. Sin ir más lejos, la Biblia no era popular, solo estaba escrita en latín y venía de una tradición, o sea, de una traducción, perdón, media espuria, media incorrecta. Y Martín Lutero va a ser el primer teólogo que va a hacer un intento académico impresionante, que es traducir la Biblia completa a algo que él cree que es el alemán normal que habla la gente. De hecho, ese mismo acto de traducir funda, por así decirlo, el alemán moderno, el alemán que hoy día se habla. O sea, esa es la importancia, digamos, de Martín Lutero, y de ahí va a comenzar a traducirse a muchos otros idiomas, idiomas eh, más nativos. Bueno, en ese sentido nos puede ayudar un poco más el profesor Pablo, porque no sé la palabra específica, pero se entiende un poco la idea de esto como el idioma del pueblo, ¿cierto? Claro, Ah, y antes la Iglesia Evangélica no hacía esos esfuerzos de que todas las personas tuvieran acceso al texto. O sea, eh, dejaban que la Biblia, sus textos y la traducción que ellos tenían, solo la conocieran sus sacerdotes, su gente. No es como ahora que casi todos tenemos en la casa alguna Biblia o un extracto de ella. No, eso es herencia de la Reforma. Eso mismo Ah, que tú dices, que todos tengamos la Biblia, es una herencia exclusivamente de la Reforma. Sí. ¿y cómo se llama la primera traducción que hizo Martín Lutero? No sé si tiene algún nombre. Seguramente tiene un nombre en alemán que para mí sería impronunciable. Pero él coloca en la Biblia de Lutero y sería la primera traducción de la Biblia al alemán. Ah, ok, ok. Porque esas versiones que tenemos ahora, o sea, igual después fueron como un esfuerzo católico después de que lo haya hecho Lutero. Eso de que, y ahí soy súper ignorante, los conozco de nombre nomás, como eso de la Reina Valera y todas esas cosas. Eso es mundo evangélico. Sí, Es del claro, mundo evangélico. sí, sí, claro. sí. Ah, ok, Sí. ok. Yo tengo Entonces, una pregunta para David. Bueno, en primer lugar, me parece muy interesante cómo Martín Lutero tiene como esta posición crítica frente a la iglesia. Bueno, la primera pregunta que tengo es si es el primero, digamos, en su época, o 100 o 200 años antes sí, de él, mira, si porque, hubo alguien como él. claro, yo iba a comentar lo mismo, porque me parece que eso de la indulgencia yo no lo sabía, pero y de entre otras prácticas católicas, bueno, aquí, escucha, con mucho respeto a la gente católica, pero desde un punto de vista, si uno quiere ser como más fundamentalista, así como muy apegado a la Biblia y todas esas cosas, hay muchas cosas que las cosas de los católicos nada que ver. O sea, y uno debió haber entrado en contradicción, pero yo creo que en esa época nadie lo decía. Entonces, posiblemente, pero varios se tienen que haber dado cuenta, ¿no? Yo creo que, o sea, lo que dijo Lutero, esas tesis, yo creo que no tiene que haber sido el único que se haya dado cuenta, pero yo creo que el valor de él está en ser bastante valiente en una época donde la Iglesia Católica tenía poder absoluto prácticamente y públicamente tener estas 97 tesis primero, después las 95 tesis para rebatirlos. Él fue el primero de ser tan valiente en ese sentido. No, no fue el primero. Después voy a explicar cuál es Ya, la gran cualidad de Lutero, pero hay anteriores. Voy a nombrar a tres porque no recuerdo de memoria todos, pero me recuerdo de Wycliffe, Juan Wycliffe o John Wycliffe, inglés, eh, que la crítica que tenía en el fondo era la autoridad del Papa desconmensurada en su momento. Eh, Algunos dirán que es un poco reafirmada porque el hombre es inglés y los ingleses son claro. personas especiales que no se dejan gobernar por alguien que esté fuera de la isla, ¿ya? Pero la autoridad desconmensurada del Papa y principalmente la acumulación de riqueza. Esta otra vez está el elemento de la declive moral, ¿cierto? De la curia. O sea, gente que es imputable en términos morales, ¿cierto? Y todos sabemos hay hasta series donde, ¿cierto? Se tratan al Papa teniendo relaciones extramaritales, bueno, que no podían estar casados, ni qué sé yo, pero teniendo un montón de hijos. Esa dinámica se daban un poco por el resguardo del poder que tenía en la época de la curia. Tenemos también a Juan Hus, eh, checo, de la República Checa, y siguiendo un poco los pasos de Wycliffe, que también fue leído, ¿cierto?, por Hus, sostuvo que la cabeza de la iglesia no era el Papa,
sino que fue Cristo. Ya, en este caso, en el caso de Juan Hus, el movimiento sí ya fue más popular, fue declarado hereje, hubo unas guerras que se llamaban las guerras husitas, un poco con una idea como de revolución, ¿cierto?, en contra de la curia, etcétera. Pero Juan Hus fue quemado igual, ¿ya? O sea, fue rápidamente replegado al movimiento. Y también me recuerdo, quizá un poco anterior, a Baldo, Pedro Baldo, que es un movimiento que otra vez rechaza la acumulación de riqueza y más bien vive en extrema pobreza. Es un movimiento que se inicia, ¿cierto?, desde la gente más humilde, más sencilla, enfatizando justamente en la pobreza, en la austeridad de la cristiandad, ¿cierto? Eh, y ya tenemos tres reformadores que dan un poco las bases de la reforma de Lutero. Ahora lo importante, ¿por qué Lutero sí triunfa, digamos, entre comillas, en términos históricos, como proyecto histórico, y los otros movimientos no? Principalmente porque Lutero es una persona que tiene mucha cintura política y mucha astucia política, y rápidamente, como el asunto era respecto de concesiones territoriales que se daban a través de la indulgencia, el hombre lo que hizo rápidamente es aliarse con príncipes territoriales, o sea, el príncipe, por ejemplo, de Wittenberg, o el príncipe de Bohemia, que es una provincia igual gigantesca, aliarse rápidamente para que ellos no cedan sus concesiones territoriales y por tanto no tengan que pagar el impuesto, entre comillas, indulgencia. ¿Sí? Entonces, el asunto meramente teológico se transforma en un asunto meramente político. Y todo el norte de Europa hasta el día de hoy conserva este principio fundamental, que es, ¿cierto?, el principio de ser protestante, ser anticatólicos. Inclusive algunos dirán que es todo lo contrario, es ser anticatólico y segundo, ser protestante. ¿Ya? Por esta cuestión histórica, ¿cierto? Este proyecto histórico que inicia Martín Lutero. Martín Lutero se va a refugiar en quienes considere que lo puede proteger. ¿Ya? En la época estaba difícil salir libre de la Mm. muerte, de la hoguera, y el hombre Claro, sale libre de la muerte y libre de la hoguera justamente por su nexo político con varios, con varios. claro. Sí, eso mismo quería comentar, te iba a preguntar cuál fue la suerte bueno, Martín Lutero, que al parecer él salió libre por su astucia política. Eh, bueno, John Wycliffe, él pudo también salvarse a la hoguera. Está muteado, Perdón, David. perdón. No, creo que no. No estoy seguro, no he estudiado mucho a Wycliffe, pero creo que estuvo en hoguera. O sea, terminó su Seguro. vida como hereje. Así No por porque, la Inquisición, porque recuerden que la Inquisición es un poco posterior, sino que hay sentencias que hace la Iglesia y que hacen los tribunales de la Iglesia en la época que van a condenar a la muerte o a la destrucción de todo el material, por ejemplo, de algún pensador o de algún reformador. exacto, porque yo cuando, bueno, uno estudia como un poco historia de la ciencia, a varios científicos por mucho menos, o sea, ni siquiera eran ataques directos a la iglesia, sino que por interpretar un poco distinto el universo, como Giordano Bruno, creo que es el nombre de uno, también fueron, claro, quemados ahí en la hoguera. Y estas personas iban más en contra de la Iglesia Católica, o sea, era un cuestionamiento muy directo. Entonces, igual me preguntaba qué fue de ellos, pero al parecer, claro, todos terminaron, a excepción de Lutero, parece, y volado igual, o se salvó, o también fue ¿En asesinado. Baldo? Sí, Baldo. Sí, Baldo. ¿Qué dije yo? Baldo. Baldo. No, creo que Baldo fue solo perseguido, pero se salvó de la hoguera. Se Es que el salvó. movimiento de Baldo era más espiritual, digamos, más Mm, respecto del carisma del cristiano que iba en austeridad. ok, O sea, no ok. era, no era tan molesto. Claro, es una protesta no activa, ¿sí? Eso es. O- Bueno, ahora hago una pregunta más como historiador, yo creo, más que teólogo. En general, esto, bueno, partió por un tema económico. Por lo que entiendo, Lutero entonces también vio que había una consecuencia directa en el poder de la monarquía germánica de esa época y se aprovechó de eso para decir o sea, me imagino que le dijo al príncipe, oye, no tenés que dejar que este loco haga lo que quiera acá, que te mandes y tú mandas acá. Me creo que la conversación fue algo así. Y un poco más tarde creo que fue la división con la iglesia anglicana,
pero esto fue aprovechado también por los políticos de estos países para, para separarse de la Iglesia Católica para ya no depender de su poder como lo fue la Iglesia Anglicana. Claro, la iglesia anglicana, la iglesia inglesa, ¿cierto? Claro. El rey Enrique VIII, quien había sido declarado una década antes de 1508, había sido declarado defensor de la iglesia católica. Y una serie de circunstancias, confusas circunstancias, Ujú. matrimoniales circunstancias, porque tiene que ver con su matrimonio y su fracasado paso, digamos, por la paternidad de un heredero masculino. Las mujeres no son herederas en esta época. Eh, claro, concesiona el hecho de que la iglesia anglicana comienza a florecer, la iglesia anglicana como una iglesia distinta a la iglesia católica. Hasta el Claro, día en de el hoy, caso, sí. claro, y en ese, bueno, y entiendo que ahí ya Inglaterra ya no dependía del Papa, o sea, no era como España y Portugal que seguían mucho las órdenes de él. Y en este caso la iglesia protestante liberaron, entre comillas, liberaron a, ¿a qué país se liberaron? ¿A qué monarquía hicieron que ya no le hicieran tanto caso a la iglesia católica? Bueno, mismo Inglaterra, Alemania del Norte comienza a tener un conflicto grave y extendido. Recuerden que en esta época está el Sacro Imperio Románico Germánico, Claro. todo en el fondo Francia, Italia, Alemania, España. Y ahí comienza la decisión del Sacro Imperio Románico Germánico. Todo Europa del Norte, que no necesariamente son monarquías, sino que son principados. Estamos hablando de Noruega, Dinamarca, Países Bajos, etcétera. Esos países comienzan a adherir justamente la idea de iglesias reformadas, ¿sí? Suiza, Mm, Sí, claro, David, sí, Pablo. y ahora un poco yendo como al contexto más latinoamericano, porque bueno, por cultura general, yo creo que por nuestras clases de historia sabemos que fuimos colonia, en el caso de Latinoamérica, fuimos colonia de España y Portugal, países que son, como tú mismo has dicho, católicos hasta, bueno, hasta el día de hoy inclusive. Es decir, somos herederos de esa religión. ¿Cómo llega el protestantismo a Latinoamérica y en específico a Chile? O sea, ¿quién viene? es una buena pregunta, porque los inicios son un poco confusos, diríamos. Hay, entre comillas, misioneros que entran de forma clandestina, suponemos, porque tampoco tenemos un registro específico en la colonia, en época colonial, pero ya llegada en términos de concreción, llega en manos de nuestras autoridades, Bernardo Higgins, José Miguel Carrera, que tiene digamos, un background bastante amplio en términos de fe, y algunos inclusive van a establecer la conexión de la logia lautarina, ¿cierto? Esta idea como de las autoridades liberales masónicas que comienzan a llegar al principio del siglo XIX en Chile, y la llegada de misioneros metodistas, de misioneros anglicanos, luteranos y posteriormente bautistas, que van a ser las cuatro iglesias, yo diría, más histórica o, eh, claro, que tienen más sentido patrimonial en Chile, y van a comenzar a llegar. ¿Cómo llegan? Llegan para empezar, con métodos de enseñanza popular para leer y escribir, de alfabetización, ¿ya? Y llegan, la primera alfabetización que llega a Chile es de un señor que se llama Thompson, de apellido Thompson, que lo trae justamente Bernardo Higgins, y que llega a Chile con un método que se va a llamar el método Thompson, ¿cierto? Para enseñar a leer y escribir a través de la Biblia, ¿sí? Eso va a ser lo primero que va a llegar aquí. Por cierto, que va a encontrarse con mucha oposición por parte de la Iglesia Católica. Recordemos un poco que la Iglesia Católica no se separa de la fe hasta, sino las leyes liberales de cada del 70 del siglo XIX, y ya específicamente en 1925. O sea, la presencia de la Iglesia Católica va a tener amplio dominio, eh, cancha, tiro y lado en Chile hasta hace menos de 100 años. Sin embargo, la fe evangélica comienza a llegar paulatinamente, justamente un poco edulcorada, ¿cierto? Adornada o disfrazada de escuelas, de métodos de alfabetización, o de trabajo misionero educativo, ¿cierto? Que va a llegar primero a Valparaíso,
luego a Santiago, luego a Concepción, que van a ser los tres epicentros más importantes y más significativos de llegadas y de oleadas distintas de la iglesia o de las iglesias evangélicas y protestantes. Mm. Bueno, y claro, yo creo que igual fue un transcurso de poco a poco ir ganando presencia. Yo voy a contar una anécdota. Yo cuando era chico, bueno, la gente que me conoce sabe que crecí en Santiago, entonces cuando era ya como entre primero y cuarto básico, no recuerdo bien el año. Yo estudiaba en un colegio público en Renca y a nosotros, o sea, no recuerdo, una vez al año, dos veces al año, nos llevaban a misa, nos llevaban a misa y yo en un colegio público. Y ahora que soy grande me lo cuestiono, o sea, cuando era unos chicos hacía caso nomás, Claro, iba a la misa y uno estaba en la ceremonia. Pero me da la impresión que en esa época, o al menos en ese sector donde vivía yo, y no sé si sea extrapolable a Santiago esa práctica, pero como que incluso hasta esos años, que yo estoy hablando de la década del 90, hasta esos años como que se asumía que todos éramos católicos, o que teníamos que ser católicos, porque ¿por qué a mí, si era un colegio público, me tenían que llevar a misa? Y yo decía, ahora que soy grande me lo cuestiono, en todo momento yo digo, de niño uno hace caso nomás, de iba, ¿no? Pero ahora uno se da cuenta que igual la Iglesia Católica, me imagino que hasta esa época si podían hacer eso, era porque todavía había mucha influencia en la cultura al menos, por decirlo. O sea, después cuando grande igual iba a misas, pero yo ya iba a un colegio que yo sabía que era de orientación católica y no podía quejarme, pero era particular. Pero cuando era chico en ese colegio público, me llama, ahora que soy grande me llama la atención, que tenía tanta influencia la Iglesia Católica que a niños de colegios públicos no hacían ir a misa. claro, claro. Yo creo que sí, Sí, sin ir más lejos, sin ir más lejos, como te decía, en la década del 70, del siglo XIX, cuando se comienza a hacer todas estas leyes laicas, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esas leyes laicas que la han estudiado quizás como en tercero medio, antes, ahora ya no, pero en tercero medio se estudiaban las leyes laicas, en el fondo es la creación de cementerios y la creación del registro civil. ¿Por qué? claro, ¿Por qué es tan importante? Porque antes no existía registro civil y todo el registro de quién nacía y quién moría lo tiene la Iglesia Católica. Al bautizarte, naces, digamos, para el mundo, Mm, y al sepultarte, mueres, digamos. Y si no mueres en condiciones de santidad, que pasó, hubieron varias disputas, digamos, y varias controversias en Chile, si no morías en condiciones de santidad, por ejemplo, se cuenta un general, no me acuerdo del apellido, creo que puede ser el general Sañartu, en Concepción, que muere públicamente viviendo en concubinato con alguien que no es su esposa, y que todo el mundo se entera de que no es su esposa, y por lo tanto al momento de enterrarlo, la Iglesia Católica decide privarle una tumba en Campo Santo. Campo Santo es la forma que se le llama al cementerio para las personas que mueren en santidad y mueren en comunión con la Iglesia Católica. Si no mueres en comunión, entonces se vas al patio de los disidentes, que en el fondo es como decirte el patio no santo, digamos, a donde te va al infierno. Y ahí sepultaban a gente que o no moría públicamente en santidad o en comunión con la iglesia, o bien a todo el mundo evangélico protestante. Al día de hoy hay un camino, digamos, una especie como de guía patrimonial que lo dirige la Biblioteca de Concepción, que hace un recorrido por el patio de los disidentes, que está al lado del Cementerio General de Concepción, separado por una muralla, ¿cierto? Donde están enterrados todos los primeros evangélicos, los primeros protestantes en la región, y que no tuvieron derecho a estar en el mismo sector, el mismo terreno que todos, sino hasta después de las leyes laicas. Libro para leer de Sol Serrano, Premio Nacional de Historia en Chile, ¿Qué hacer con Dios en la República? Donde justamente narra todos estos hechos un poco escabrosos de qué significaba para la época sepultarte en un lugar que no era llamado Camposanto, que no podías sepultarte con el resto de las personas, sino que era sepultarte muy en un cruel lugar eso, apartado. Claro. era muy cruel. me imagino, bueno, aquí no sé si tiene antecedentes de esto, David, que igual costaba más plata irse a un campo santo, igual había dinero de por medio. Sí, pero principalmente el dinero se veía sobre todo en la adornación o el adorno de tu tumba, De la eh, mesa. de la mesa. ¿Cómo se llama eso? Tiene otro nombre, igual. No recuerdo cómo se llama la. Sí, el tamaño me imagino igual, o sea, Claro, 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 claro. o sea, no Eh, todos morimos de la misma forma, básicamente.
exacto, no todos moríamos de la misma forma. Entonces, pero este hecho de ser sepultado al otro lado de la muralla, al otro Claro. lado de la muralla, en donde es como casi un vertedero, era un signo de vergüenza, de vergüenza. claro. Para los que quedan Y vivos más que para el... Sí, por supuesto. era un negocio este igual para la Iglesia Católica, el cementerio en Chile. Sí, pero yo diría que en algún sentido, o sea, sí, sin negocio siempre va a haber, porque sepultándolo todo había más negocio, digamos. Pero yo creo que es un dispositivo de control social. Eso sí es potente, digamos, Para, porque, claro, porque yo segregaban, decido dónde te hacían entierro. diferencia. Claro. Ujú, claro. Y Oye, el pentecostalismo, David, qué el loco es. pentecostalismo en Chile es criollo. Sí, hay movimientos pentecostales que son latinoamericanos, pero el pentecostalismo chileno es muy criollo. El pentecostalismo nos referimos a una rama, la rama, diríamos, más chilena del evangélico. El evangélico que yo tengo en mi cabeza, seguramente, a veces caricaturizado de forma un poco despectiva por televisión y qué sé yo. Por el Esta idea pastor que el Rocha. evangélico, claro, por el Pastor Rocha, o antes evangélica de Juan de Compañía, o otras representaciones, ¿cierto? Que las tenemos en la cabeza, es justamente la representación del evangélico criollo, ¿cierto? Este evangélico que da gloria a Dios, que canta con pandero, que toca mandolina, que camina por las calles y predica por las calles, con a veces un poco caricaturesco, ¿cierto? Una mujer un poco vestida con más falda, con, con, con pelo largo, el hombre bastante eterno, ¿cierto? Corbata. Ese movimiento, que se llama pentecostal, surge del metodismo en Chile. Hay divisiones, bueno, y eso va a ser una de las características del movimiento evangélico reformado, evangélico protestante en todo el mundo, porque no somos una iglesia evangélica como es una iglesia católica, sino que somos miles de iglesias evangélicas. Pero igual las Y, iglesias católicas tienen sus divisiones. O sea, eh, entiendo que están los jesuitas, no, están no, claro, son congregaciones. como, hay distintas No, congregaciones. claro, No pero son todos tantas, sí pertenecen, parece. Bueno, pero todos son de la Iglesia Católica. exacto, exacto. Y los evangélicos no somos todos, no coincidimos todos en todo, ¿sí? Los ¿Cómo, evangélicos cómo eso? somos todos muy distintos, muy distintos. Claro. E incluso si somos más amplios, los protestantes serían todo distintos. O sea, porque, o evangélicos y protestantes son equivalentes. Que a veces yo entiendo que hay iglesias que se llaman iglesias luteranas. O sea, como, no Sí, sé, sí, y se le va a llamar iglesia protestante a las iglesias históricas, ya. a la luterana, a la calvinista, o al movimiento calvinista, inclusive al metodismo, al anglicanismo, esos se van a llamar iglesias protestantes. Iglesia histórica, ahí caen los bautistas también, ¿cierto? Los anabautistas, los menonitas, iglesia histórica. Iglesias criollas ya comienzan una infinidad, Asamblea de Dios, Iglesia del Ejército, Iglesia Pentecostal, Iglesia Metodista Pentecostal y una infinidad de iglesias y otros ministerios que hoy día se fundan, eh, ya divididos de otros, ¿se entiende? Como la idea como, si podemos haber un punto de crítica potente en términos históricos a la Iglesia Evangélica Protestante, es que no pudo controlar la proliferación de subdivisiones. Esto, digamos, como movimiento político también tiene nombre, digamos, son las contrarrevoluciones, ¿cierto? Una revolución no es capaz de controlar sus contrarrevoluciones. Entonces, como que tiene el destino final es que se cinda y constantemente decisiones, 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 divisiones, divisiones, divisiones y multiplicación. Exponencial. Claro, Exponenciales. Sí, claro, no hay como un discurso común ahí eh, entre ellas, no hay una organización, parece. El Te Deum lo hacen en una capilla, no sé qué nombre tiene. La eh, catedral evangélica, pues, ¿no? Creo que es el la nombre. catedral, eh, sí, pero ahora la están haciendo en otra catedral, y no sé si eso margina a un evangélico, todos se sienten representados en eso. claro. En Chile hay una iglesia que yo diría que es la más grande de Chile, que es la iglesia metodista pentecostal, que justamente es una iglesia que sale del movimiento metodista, que es un movimiento protestante, ¿cierto? Histórico, importante en Chile, pero que también se funde con el movimiento pentecostal, ¿cierto? Que es un movimiento criollo, este típico hermano que ya acabamos de caracterizar, ¿cierto? Eh, Esta Pero, iglesia va a tener un predominio gigantesco en el territorio. ¿Ya? Y va a tener la iglesia más grande de Chile, que es la iglesia, la que ustedes llaman la Catedral Evangélica, que está ubicada en la calle JBC, y de hecho por eso mismo le llaman
a la iglesia JBH. Y hoy día se hacen otras iglesias. Entiendo que fue una decisión política para cambiar, porque se acuerdan que hubo un pastor, el pastor Durán, que es el Sí, papá del diputado Durán, que cayó en desgracia ante Dios y los hombres, digámoslo. Y por eso mismo decidieron cambiar el lugar. ¿Ya? Pero tiene que ver con una An- decisión política en particular. Ante Dios parece por su situación matrimonial, pero ante los hombres por su cuantioso sueldo. ¿Cuánto es su sueldo? Efectivamente. y patrimonio. Sí. Oye, claro, ese es un tema entonces, pero cuando hacen el Te Deum, ¿van toda la iglesia evangélica o solo se sienta esa rama que le tocó tener al Hay dos presidente Te ahí? Deum. Hay dos Te Deum. Hay un Te Deum ecuménico, que se hace con la iglesia ortodoxa, la iglesia, bueno, la comunidad judía, toda la iglesia evangélica. Y ahí va el presidente de la República. Y hay un Te Deum evangélico que también va el presidente de la República. Y que ahí son solamente las iglesias evangélicas las invitadas. Pero son Eh, todas las corrientes de la iglesia evangélica. Buena pregunta. Yo creo que se han restado. Sí. ¿Ah, Es que sí? no hay. Sí, 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 yo creo que se han restado iglesias evangélicas a esos eventos. ¿Y la iglesia Porque bautista va? ¿La iglesia bautista? sí, los últimos años ha ido. Sí, los últimos años ha ido. Solo recuerdo que hubo un año en donde se le trató de forma poco apropiada a la presidenta Michelle Bachelet en la Catedral Evangélica JBH, y ese año provocaron muchas divisiones en la iglesia evangélica porque no todos estaban de acuerdo con el trato inadecuado y poco cortés que se le da a una autoridad, la autoridad máxima del gobierno, digamos, en una iglesia. Ah, ok. Bueno, eh, hemos estado conversando de los orígenes de la iglesia protestante, ahora hemos estado hablando de la evolución un poco que ha tenido en Chile, y que ya ha evolucionado tanto que hoy en día hay un partido político que está tomando eh, bastante poder, eh, que es el Partido Social Cristiano, que no sé si está hecho de puro evangélico o puede ser cualquier iglesia cristiana, católico, pero se sabe que hay varias personas que profesan la fe evangélica en este partido. ¿Qué opinión tienen de esos chiquillos del Partido Social Cristiano? Eh, Creo que el alcalde de Concepción es de ese partido, ¿cierto? El alcalde electo. Sí, 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 él es de ese partido, el alcalde de Concepción. Efectivamente, claro, de la segunda ciudad más grande de Chile, Concepción, la comuna principal, el alcalde electo, claro, es del Partido Social Cristiano. Sí, yo no tengo mucho antecedente respecto a la conformación de ese partido, pero sí, yo diría que estamos hace unos 10 años más o menos experimentando o viendo cómo aparecen candidatos que se llaman evangélicos, se hacen llamar evangélicos, inclusive hacen sus campañas en la iglesia y un poco vienen de ese mundo. Y bueno, también yo creo que lo que me parece llamativo es que vienen siempre como de derecha, o sea, como en el espectro político se ubican en la derecha y un poquito más a la derecha que la derecha normal, o sea, que la derecha que conocemos en RN, inclusive más a la derecha que la UDI. Eh, entonces yo creo que, bueno, tomándose ese cóctel se forma algo extraño, a mi parecer. Eh, bueno, para los que nos escuchan, yo soy evangélico también, también soy bautista, de hecho participo en la misma iglesia que David. Y ese cóctel de cosas, o sea, una persona evangélica que hace campaña política desde la iglesia, desde mi perspectiva de fe, es súper juzgable. O sea, eso no me parece correcto. eh, Como para darle mi opinión y mojarme, digamos. Pero para mí no me parece correcto. No me parece correcto ni de una perspectiva teológica, ni de mi vida en comunidad, y tampoco de una perspectiva política me parece como una propuesta tan interesante, innovadora, qué sé yo. Como ni siquiera desde la perspectiva pública me parece algo eh, interesante. Después podemos conversar de las razones, pero esa es mi opinión. Yo sí sé cosas del Partido Social Cristiano. Es un partido que se funda en base a un movimiento ultraconservador de derecha, universitario, que se llama las Águilas de Cristo, que comienza sus funciones en la Universidad de Concepción. Por eso la importancia de don Héctor Muñoz,
quien además es cónyuge de la diputada Francesca Muñoz, eh, que tuvo participación en la fundación y en los primeros años del Partido Republicano. Sin embargo, al considerar de que el Partido Republicano amarilló, o sea, se fue hacia el centro, ellos consideran que tenían que seguir su dirección hacia la derecha. Y se funda el Partido Social Cristiano. Con varias figuras, porque acá tenemos, al menos yo recuerdo, dos senadores, que Rojo Edwards, quien ya ha sido declarado como precandidato presidencial para el próximo año, y que antes fue UDI, que después, y antes fue republicano, y ahora es Partido Social Cristiano, y también está Juan Castro, que es de la región del Maule. Creo que tienen algo así como 6 diputados, o sea, no es una figura, no es un movimiento político menor, es un movimiento político que va en ascenso. Y ahora, como tú bien dices, ¿cierto? Héctor Muñoz es elegido sorpresivamente como el alcalde de la comuna de Concepción, que no es un alcalde menor, es un alcalde Claro, importante claro. en la configuración política del país. Y un movimiento que yo no quiero hacer juicio de valor, pero no creo que la fe esté justamente para eso. A pesar de que describíamos un poco el dominio o la cintura política de Martín Lutero, ¿cierto? Martín Lutero no funda un movimiento político, funda una nueva fe y una nueva forma de comprender a Dios y lo divino, una nueva forma de relacionarse con la comunidad, de relacionarse con Dios y con la Escritura. Eh, por lo tanto, diríamos que aporta más libertad al ciudadano de pie, a la persona, al pueblo, aporta más libertad. Estos movimientos lo que buscan es, no sé si aportar más libertad, pero sí buscar más poder. Y creo que no es el foco de la fe, no es el foco de la fe. Y de alguna forma el ejemplo comparado de Brasil, que tiene una bancada evangélica gigantesca en el Congreso Nacional y también el movimiento en Estados Unidos, ¿cierto? Eh, este movimiento que Make America Great Again, también es un movimiento evangelical, diríamos, de ultraderecha, muy conservador, ultraconservador, ultramontano en ese sentido, pero no Mm, católico, eh, que tiene una dinámica disputable, diríamos, al menos cuestionable. No sé si da para curiosa, yo creo que da para un poco sesgada. Ojalá que en Chile no ocurra lo mismo y que si es que hay representación evangélica, como debería haber en todos lados, porque somos el 18% de la población chilena, que no sea hacer política desde mi fe, porque no todo el mundo comparte mi fe, sino que desde el bien común. claro. Claro, eso es lo que uno espera como con espíritu democrático, que de alguna manera se respete esa libertad de las personas, bueno, y se vaya respetando como esta libertad de fe, de culto que tenemos en el país. Aunque yo creo que igual es bueno que, a ver, bueno, yo toqué el tema del partido porque es el tema como de ahora, lo que está contingente, pero en realidad hay participación evangélica ya hace un tiempo ya, o sea, está el señor Durán, está allí en nuestra zona, las personas que nos escuchan somos de la octava región de Chile, entiendo que el diputado Romero, que fue alcalde también en la comuna de Coronel, él también entiendo que es evangélico, ¿cierto? No sé si Al menos, ustedes tienen al ese menos dato. así Sí, sí, lo, sí. al menos así lo afirma él. Claro. Pero Et- no se le Entonces, conoce comunidad, no se le conoce iglesia. Así que, ok. Entonces, hay temas como importantes en el país, que hay temas globales también importantes, hay una agenda 2030, ¿cierto? Que de pronto nos hacen como asumir ciertas posturas de, de que a lo mejor, no sé si estamos todos tan de acuerdo. Eso, y en ese sentido, a lo mejor estas personas sí están alzando como la voz por muchas personas. eh, y dando, y como dijeron ustedes, pues están dando la opinión de al menos el 18% del país. Y tiene que ser escuchado, así como es importante que se escuchen a todos. Eh, pero lo importante es que hagan leyes en el bien común, po, que respeten la libertad de uno y del otro. O sea, que esto no se trate ya de una especie de retroceso de derechos, pero a mí me parece que
esto es muy personal, de lo que mi postura, pero que sí es bueno que ojalá den y hagan ver que hay personas que tenemos ciertas posturas, por ejemplo, respecto al aborto libre, que es un tema. Bueno, en realidad yo no estoy tan de acuerdo con la postura de ellos, pero bueno, pensando en la libertad de esas Claro, personas, sí. claro, claro. Sí, eh, o, o con respecto, por ejemplo, el Santiago Pavlovich hace tiempo liberó un reportaje respecto a el tema del género y los menores de edad, y cómo eso entraba en conflicto en su relación con los padres. Pero eso igual, no sé, me parece debatible. He escuchado estas opiniones médicas en que eso es bien debatible en ese rango de edad, o sea, como hablando 4 o 5 años. Y me parece que a lo mejor ellos sí pueden dar ahí una voz de, de que, oye, pucha, eh, sabemos que esto viene de la ONU, hay una agenda global que está poniendo acción en nuestro país, pero nosotros no sé si estamos tan de acuerdo. Estamos tan de acuerdo. Yo estoy hablando de ese caso específico de los menores de edad de 4 o 5 años que, bueno, hay que ver el reportaje y ahí entenderían un poco cuál es el debate. Ya nadie está debatiendo como con qué género se identifica alguien, pero sí el debate en ese sentido fue respecto a la edad, los tratamientos recibidos y sobre todo el derecho a los padres. El derecho a los padres. Y ahí fue el tema, ese reportaje que causó tanto polémica porque fue bien heavy ahí saber que en ciertas circunstancias se puede pasar por sobre los derechos de los padres de menores de edad, de muy corta edad, muy menor de edad. O sea, ya después de cierta edad, como que ya casi todos estamos de acuerdo que ya hay cierta responsabilidad o que un adolescente, por ejemplo, puede tener y una decisión que él ya puede tomar con total conciencia, pero acá estamos hablando de menores de edad, de que sabemos que no tienen, quizás uno mismo a esa edad no era muy consciente de muchas cosas y que ahí está el debate ya. ¿No? Claro, Y yo creo que a lo mejor estas personas si no pueden, y el Partido Social Cristiano, en efecto, podrían estar al menos diciendo esto. A lo mejor como es una política global, se va a hacer igual nomás, pero que al menos alguien lo diga. Quizá, oye, esto lo cuestionamos. Así que claro. por ese sentido, claro, yo lo considero bien, bien, desde un punto de vista democrático. Ahora, yo sin ser religioso, sin ir a una iglesia, pero entendiendo más o menos la idea de la fe de la iglesia, claro, no sería adecuado pararse en una iglesia de frente a hacer campaña política. O sea, eso ya es un extremo que yo creo que va en contradicción con la fe. Ese Claro. es otro extremo que yo creo que no sería apropiado. Fuera de la iglesia, quizás. Bien, Sí, sí. Yo iba, bueno, a decir que en general, después de la irrupción de la política evangélica, digamos, de los políticos que se llaman públicamente como evangélicos, yo creo que está como esta percepción social de que los evangélicos somos como todo iguales respecto a los temas que este mismo grupo político ha planteado como su agenda. O sea que todos los evangélicos pensamos, qué sé yo, que em, la educación sexual debe partir o debe ser exclusivamente entregada por los padres, que el aborto es ilegal, eh, que la homosexualidad no debería tener, no debería por qué tener matrimonio. O sea, como todo lo que podríamos llamar agenda valórica es como un tema compartido por los evangélicos. Y yo creo que en el fondo no es así. Yo creo que en el fondo no es así. Como dijo David, por condiciones históricas, los evangélicos son como muy diversos. O sea, yo creo que uno podría decir fácilmente que tenemos dos evangélicos en un grupo y hay tres opiniones distintas. Porque los evangélicos tienden a tener opiniones, es un mundo muy diverso. Entonces me parece que la sí, percepción que existe luego de que llegaran los políticos evangélicos es como esa percepción de que el evangélico es muy cerrado en estos aspectos, o sea, como que es un tema como muy global. Pero me parece que no, yo creo que eso, inclusive está como bien investigado en realidad. Nicolás Panoto investiga mucho ese tema. yo no sabía que Rojo de Guara era evangélico. No Yo tenía idea. tampoco, me acabo de enterar. Sí. ¿Sí ¿Pero quién, es perdón? evangélico? ¿Rojo Edward? Rojo Edward Sí, era evangélico, no sabía. sí, 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 es Ah, evangélico, es evangélico. Y oye, ya y fue hay declarado como el candidato, el precandidato del PSC, PSC, del Partido Social Cristiano. Y sí. yo creo que eh,
le podría ir, bueno, por esa derecha extrema, que sea para nuestro país, esa derecha extrema, para otros países igual, no sé en cuál no. Hay varios candidatos, hay varios candidatos. Bueno, este programa no se va a tratar de eso, no sé si algún día haremos un programa de eso, pero hay varios candidatos por esa derecha. O sea, va a tener que competir con Kass, con Kaiser, hay, hay- ¿Tienen intenciones de hacer primaria o qué onda? Seguramente van a entrar en primaria con el PR, con el Partido Republicano, y no sé si es que sería una locura hacerla con RN y UDI, porque Ah, Matei claro, ganaría sola. Pero claro, la idea sería como hacer un segmento a la derecha de la derecha, claro. a ver quién sea el candidato del Partido Republicano o del Partido del PSC. Pero yo igual creo que más allá de la dinámica política, el 31 de octubre se valora el hecho de que las iglesias evangélicas en Chile han tenido un arraigo profundo, contundente y amplio en el Chile de a pie, en el Chile profundo, en el Chile criollo. Eh, Han tenido un trabajo maravilloso en las cárceles, un trabajo maravilloso con grupos de estratos vulnerables, muy pobres, comedores sociales, con grupos de adictos, ¿cierto? De adicciones, de Mm. alcohólicos anónimos. En la historia de Chile, digamos, han tenido un trabajo precioso y maravilloso y desinteresado, sin fines de lucro, eh, en su plenitud, con grupos marginados. Y eso lo hace significativo para comprender a Chile como un proyecto político integrador y que tiene muchas voces, que tiene muchas voces. Y esas voces, y aquí voy a utilizar una cita de Martín Lutero, esas voces pueden ser a la larga a la vez justas y pecadoras, a la vez. Porque esas mismas voces son las voces que hoy día la vemos como salvaguardando, ¿cierto? Una moral decimonónica, una moral muy antigua, una moral ya pasada de moda, ¿cierto? Está dentro de la agenda valórica. Pero esas mismas voces son las que hace 20 años, 30 años luchaban contra la pobreza en las poblaciones, luchaban contra el hambre, luchaban contra la desnutrición, luchaban contra el analfabetismo. Son las mismas voces, justas y pecadoras a la vez. Y ese es el mundo evangélico en Chile, en el fondo. Un mundo multidiverso con sus luces y sus sombras, con sus aciertos y desaciertos, con su éxito y su fracaso, con sus justicias y sus pecados a la vez. Ese es el mundo evangélico. Muy diverso y hay que quizás prestarle más atención. Y yo creo que quizás el auditorio salvaguardarse y restarse estos comentarios que son muy generales, ¿cierto? Ah, como el mundo evangélico, todo el mundo evangélico es de derecha, todo el mundo evangélico es tal, o moralista, o qué sé yo. No, no es así. Apreciar lo que han hecho por la República, apreciar lo que han hecho por la historia de Chile, por los proyectos políticos que hemos tenido, variados, y en los que hemos sido partícipes y a veces víctimas, eh, y apreciar en el fondo nuestro lugar en la historia. ¿Sí? bien. Bueno, oye, son poderosas, ¿no? O sea, creo que vi una película del fundador de McDonald's una vez y vi que él le donó toda su fortuna cuando murió, parece al Ejército de Salvación. No sé si toda su fortuna, pero la gran mayoría. Yo no tenía idea que eran de allá. De partida no sabía, pensé que eran chilenos. Eh, Miren, para quizá ir cerrando, el, este podcast en general, la mayoría de sus capítulos ha tratado como harto el tema espiritual. Y a veces hemos dicho una afirmación que en realidad me la cuestionamos, de momento no la digo, pero decimos como que la religión no desarrolla la espiritualidad, yo creo que sí la desarrolla, pero yo creo que no es excluyente, o sea, no es el único camino. O, y siempre pensando en una espiritualidad como positiva, entre comillas. ¿Cuáles creen ustedes que son los principales aspectos de cómo los evangélicos en general desarrollan la espiritualidad? ¿Cuáles son las más grandes enseñanzas que le dejan a las personas? ¿Cómo es que la Pregunta. religión desarrolla la espiritualidad? Esa es la pregunta, ¿cierto? En particular, la religión evangélica. Mm, ¿Cuáles son los principales aspectos? ¿Qué es lo que va a encontrar las personas que a lo mejor tienen sed de desarrollar su espíritu y consideran a los evangélicos como una opción? ¿Qué van a encontrar en la iglesia evangélica para desarrollar la espiritualidad? Yo diría que
en Chile, por lo menos, el lugar que ocupa la comunidad como un, no sé si reemplazo, pero sí como la familia. O sea, diría yo que eso es un desarrollo importante de la espiritualidad. Recordemos que en Chile es muy latente el tema de la orfandad, o sea, de ser huérfano, inclusive de ser, aunque suene fuerte, guacho. Eh, y en ese contexto, el pentecostalismo, por ejemplo, comienzan reuniéndose todos los días, po. Y como se reúnen todos los días, se comienzan a llamar hermanos, y ya no en un sentido como de hermano de fe, sino que también como hermano real, o sea, como parte de una misma familia. Entonces, yo creo que ese lugar de la comunidad de fe, que se acompañan en la fe, que se acompañan en la vida, que se acompañan en los momentos difíciles, es muy importante para el desarrollo de la espiritualidad en la fe evangélica. Eh, y bueno, yo eso lo veo muy latente en mi vida en comunidad con mi iglesia, o sea, ya no es como solamente lo que yo veo de afuera, sino que también lo que experimento yo. Eh, la vida en comunidad es un aspecto muy, muy importante de la fe cristiana en general, y yo diría que de lo evangélico en particular. Sí, sí, lo que dice Pablo es súper importante, el asunto de la comunidad, pero históricamente el cristianismo también se ha desarrollado, el cristianismo evangélico, el sentido de la introspección a través de la práctica de la meditación, la oración, a pesar de que a veces creemos que es algo así como un pliego de peticiones que se expone ante un ente superior con el afán de que sea ansiosamente cumplido. Yo creo que no es así, sino que es una práctica de devoción, pero a la vez transformadora, en donde me voy haciendo consciente de aquellas cosas que deseo y aquellas cosas que no deseo, aquellas cosas que me hacen daño, aquellas cosas que me hacen bien. La oración es una práctica transformadora. La lectura del texto nos permite también tener esta idea de que el texto y nosotros también somos parte del texto. Y yo interpreto todos los textos desde mí y otros interpretarán el texto desde él. Entonces esta idea de que no hay solo una forma correcta de ver a Dios, sino que hay muchas formas diversas y esas formas diversas van a ser respectivamente, ¿cierto? Cualificadas desde la persona que lo está leyendo, de la persona que está viendo a Dios. Pero yendo al caso más de Chile, yo creo que la idea de la libertad, que toda esta idea, ¿cierto? Muy legal de libertad de culto, libertad de conciencia, no sé si lo han escuchado, Claro. que es como la legislación que nos da pie al mundo evangélico a existir en Chile. Yo creo que se traslada también a una práctica religiosa, a una práctica espiritual, que es la práctica de nunca imponer la fe, Mm. nunca imponer la fe. Lo que deseamos y predicamos el mundo evangélico es que la fe se vive desde la felicidad y se proclama, o sea, me gustaría predicar la fe porque por la alegría de vivirla, no por una condición preconcebida de que yo quiero que tú seas evangélico, no, sino que como un don de Dios, lo asumimos como un regalo de Dios de vivir nuestra fe en felicidad, nunca coartando la libertad de otras personas, ¿cierto? Nunca coartando el compromiso de otra persona, sino que desde la felicidad de hacer mi fe una opción de vida. Bien, me parece, bueno, esta era una pregunta para las personas, si hay personas que nos escuchan, quieren desarrollar, consideran desarrollar su opción de espiritualidad, desarrollo espiritual, mundo angélico. Los chicos nos dicen acá, van a encontrar una familia, incluso, eh, eh, una comunidad, van a desarrollar la introspección, sí, porque en realidad yo igual, bueno, yo lo he dicho, no voy a ninguna iglesia, pero sí a momentos rezo, quizás debiese hacerlo más seguido, siendo más ortodoxo, pero el orar, el rezar, es un ejercicio de bastante introspección, po, de declararle tus prioridades de la vida a un ser superior que yo creo que existe y, y que tiene injerencia en nuestra vida. Eh, y bueno, también hay alegría, van a encontrar alegría en la iglesia, van a encontrar alegrías y así que me parece que ahí estamos tocando algunos puntos, deben haber varios más, de cómo la iglesia evangélica desarrolla la espiritualidad.
Yo, por ejemplo, voy a contar un par de anécdotas. Un par de anécdotas. Un día iba pasando por una plaza y estaban, bueno, predicando el evangélico en, aquí en Coronel y, y, bueno, ellos siempre te dicen, pues si tú estás pasando dificultades, o sea, o quieres que alguien te ayude a salir de tu preocupación, acércate a Jesús, a Dios. Y, y pasé, po. Y después pasé de vuelta por la misma plaza y había unos chicos como bastante entregados a, y no sé cómo se llama el rito que hacen. Había creo que era una señora que tenía como la mano sobre la cabeza, los chicos con la cabeza agachada y, y las personas evangélicas estaban orando muy fervientemente sobre estos chicos para que superaran, para que se encontraran con Dios, ayudarles a superar esa dificultad. Y a mí me parece que esas experiencias son muy trascendentes para las personas. Son cosas que pueden, que pueden, yo creo, marcar un punto de inflexión en su vida. Y yo creo que eso se van a encontrar igual en la iglesia, uno lo ve harto cuando va a la iglesia evangélica. Yo he ido a veces de visita, me invitan, y yo voy en general. Si puedo esas invitaciones yo las acepto y voy. Y a veces pasa esto, que hay personas que necesitan sentir apoyo, tanto de personas que pueden ser las personas de la iglesia o de un ser superior, pueden, yo creo que intentarlo en la iglesia evangélica. Además, una vez también, ya tengo un colega, contó una vez que falleció otro colega, igual hubo pena en la comunidad. Y había una chica que era evangélica y la chica, bueno, me contó que se tomaron de las manos con sus compañeros y hubo una chica, una alumna que dirigió la oración. Y se tomaron de las manos y dijeron una oración por el profesor que había fallecido y también por las personas que estaban sufriendo por ellos. Así que este colega me contó eso porque él había quedado, nunca había tenido una experiencia así en su vida, una experiencia donde sintiera esa sinergia. Así que eso igual yo creo que puede encontrar allí en el mundo evangélico para esas situaciones. Incluso la chica invitó después a este profesor, me invitó a su iglesia para que la conociera. Y él fue, porque en realidad le había impactado mucho haber tenido ese acercamiento. Así que, no sé, Pablo, si quieres agregar algo más. Eh, no, o sea, dejarlo invitado a mi iglesia. No, mentira, ahí nomás, sí. Voy a hacer el llamado, voy a hacer el llamado a que vaya. No, no, está bien, ahí nomás. Claro. Yo creo que hay iglesia evangélica en todo el mundo. A nosotros nos escuchan de muchos países. La mayoría de las personas son de Chile, pero también nos escuchan de España, Argentina, eh, Canadá, Estados Unidos. En todos esos lugares hay iglesias evangélicas. Y yo creo que les pueden ayudar a desarrollar la espiritualidad. Yo creo que quizás lo que nos hemos equivocado cuando hacemos esa afirmación es que cuando uno va a una iglesia, la iglesia como que te dice, nosotros somos la única verdad, somos la única manera de llegar a Dios, y tienes que creer en nosotros. No, no sé. Después uno con el tiempo eh, igual cuestiona eso. Y eso es lo que nosotros queremos decir cuando decimos esa frase, de que la religión no desarrolla la espiritualidad, o sea, sí la desarrolla, pero no, yo no le daría de momento, no sé si tanta exclusividad, sobre todo considerando la diversidad de iglesias que hay, que son un montón, como justo uno va a tener Claro, la mala suerte de claro. que justo una sola sea la que, la que te desarrolle. Bien, David, ¿te hace unas últimas palabras para ir cerrando el capítulo? Muchas gracias por la invitación, porque creo que es significativo hablarle a la audiencia, que me imagino que igual hay varios estudiantes de lo relevante que es el mundo evangélico, a veces injustamente tratado, ¿cierto? A veces injustamente caracterizado, burlado, ¿cierto? El mundo evangélico. Pero creo que es significativo darle un lugar en nuestras conversaciones desde una perspectiva ya no necesariamente confesional, ¿cierto? De yo querer convencerte de cuál es mi fe y por qué mi fe es mejor que la... No, no de esa perspectiva, sino una perspectiva histórica, es como, oye, miren, tales cosas son importantes. Hoy día tenemos acceso a lectura libre, en la mayoría de los casos, por personas protestantes, porque ellos masificaban el texto, no solamente el texto bíblico, sino que la imprenta como
como elemento, ¿cierto? Como de invento, y otras muchas cosas. Pero todo el efecto democratizador, e inclusive los sistemas políticos actuales, muchos de ellos provienen de la iglesia evangélica y protestante del mundo. Eso es otro, puede ser otro capítulo, pero las secularizaciones de los modelos de la iglesia dieron origen a las democracias actuales, por ejemplo. Eso es significativo. Y el valor que tiene particularmente la iglesia evangélica en Chile tiene que ver directamente con los sectores marginales de nuestro país. Cosa que no excluye que otras iglesias también lo hagan. No sé, inclusive me acuerdo de los testigos de Jehová, tienen un tremendo trabajo con las comunidades mapuche. La Iglesia Católica ha tenido un tremendo trabajo desde Hogar de Cristo, ¿cierto? El Padre Alberto Hurtado, con las comunidades más marginales, ¿cierto? Que no tenían hogar, no tenían domicilio, o sea, los homeless, los conocidos hoy día como homeless, Claro. y poner a todo en su valor. Así que yo agradecido por esta instancia de poder dialogar en torno a al Día de las Iglesias Evangélicas Protestantes y Reformadas de Chile. Muchas gracias, David, y gracias por contarnos harto al respecto. Y incluso yo creo que igual hay cosas que no alcanzamos a decir, quizás en otro episodio podamos decirlas. Eh, eh, Así que eso, muchas gracias. Fue un capítulo bien completo. Repasamos cosas de la historia que yo ignoraba totalmente, y que, claro, me hacen darme cuenta de, al menos a mí, de lo importante que ha sido la Iglesia Evangélica en la historia mundial y de Chile. Así que muchas Sí, gracias muchas por gracias, aceptar David. la invitación. Muchas gracias a las personas que nos siguen, a las personas que nos escuchan. Dejen su comentario, lo leemos. Si quieren participar, igual, díganos nomás, y lo invitamos también. Compartan el capítulo con las personas que les puede interesar, y será hasta el próximo episodio. Esto ha sido Conversaciones desde el Antropoceno. Que estén muy bien. Chao. Chao, muchas gracias.